Adolf Hitler es la personificación del mal. Hitler es el dictador más maligno y genocida que ha existido jamás. Es el responsable de las muertes de 6 millones de judíos, cientos de miles de eslavos, gitanos, homosexuales y personas con discapacidades mentales y físicas. Los gritos, el horror de hombres, mujeres y niños amontonados unos encima de otros. Un horror que superaría al infierno de Dante si se hiciera realidad. Esta es la historia de un hombre tan diabólico que convence a una nación educada y civilizada para que sea cómplice de sus repugnantes crímenes. La aniquilación planificada y organizada a escala industrial de todo un pueblo es algo horriblemente nuevo. Y de cómo un hombre nacido como cualquier otro puede convertirse en el dictador más malévolo que ha conocido el mundo. La evolución del mal. Capítulo 5. Hitler, el banco de pruebas del terror. 30 de enero de 1945, Alemania. Tan pronto como los soviéticos rompen el frente alemán a principios de 1945, el resultado de la Segunda Guerra Mundial está claro. El Führer nazi Adolf Hitler sabe que la derrota es inevitable. Aún así, el 30 de enero, en el 12º aniversario de su ascenso al poder, pronuncia una última alocución. Espero que cada alemán cumpla su deber hasta el final y esté dispuesto a aceptar los sacrificios que le sean pedidos. Durante 10 minutos, Hitler advierte a su pueblo que después de la guerra, las naciones europeas no serán capaces de oponerse al bolchevismo y lo llama a alzarse contra los soviéticos, aunque ello signifique que Alemania entera se derrumbe. Era un Sansón que quería derribar los pilares del templo con él. Para el Führer, él y el Estado alemán son uno. Lo que él quiere, Alemania lo quiere. Y si él muere, ella también debe morir. Hitler ordena a sus hombres que ejecuten la Orden Nerón, la destrucción de la infraestructura de su país como castigo por su derrota. Pero el interrogante que sigue abierto a día de hoy no es por qué perdió la guerra este loco, sino cómo alguien con una visión tan perturbada consiguió llegar al poder. 20 de abril de 1889. En un pequeño piso de Braunau am Inn, una localidad austríaca cerca de la frontera con Alemania, nace Adolf Hitler. Cuarto de los 6 hijos de una devota familia católica, el pequeño Adolf conoce muy pronto la muerte, al ver morir en la infancia a 3 hermanos y una hermana. Por otra parte está su padre, Alois. Era un hombre que volvía a casa después de beber y se ponía muy violento, muy agresivo. No dudaba en usar la vara. Azotaba a Hitler, inculcándole desde muy pronto que tener poder era bueno y que la fuerza y la brutalidad eran aliados de la dominación. Algunas palizas son tan violentas que su madre, Clara, se interpone entre padre e hijo para protegerlo de los golpes. De acuerdo con su médico, Eduard Bloch, era una mujer dedicada al cuidado de sus hijos, y aunque Adolf no era un niño mimado en el sentido literal, nunca he visto un apego tan grande. En 1900, Hitler se traslada a Linz, donde comienza la enseñanza secundaria y entra en contacto con una doctrina que le influirá durante toda su vida y le dará un propósito que hasta entonces no tenía. Tenía un profesor de historia llamado Leopold Potsch, que era un encendido defensor del nacionalismo alemán. Austria es parte de un vasto imperio con raíces antiguas. Entonces Alemania es un país muy joven creado en 1866. Los dos pueblos hablan el mismo idioma,
y empieza a aprender la idea radical de que los dos deberían ser uno solo. Combinaban el nacionalismo extremo y el patriotismo para hacer creer a la gente apasionadamente en su patria y sentirse parte de su comunidad racial. Hitler hizo suya esa idea de que los germanos debían estar unidos en esa especie de Gran Reich pangermánico. En 1907, con solo 16 años, Hitler deja la escuela y se dirige a la capital de Austria, Viena, una de las metrópolis de Europa. El joven Hitler lleva bajo el brazo un grueso paquete de dibujos y está empeñado en estudiar en la prestigiosa Academia de Bellas Artes de la ciudad. Se presentan más de 100 aspirantes, pero solo 28 serán elegidos. Presenta sus dibujos, los examinan y en las anotaciones que hicieron los examinadores dicen: dibujos aceptables, cabezas pobremente dibujadas, no tiene mucho talento, no se recomienda la admisión. Al rechazo se suma una profunda sensación de pérdida cuando su madre, Clara, muere de un cáncer. Y entonces llega el golpe final. Vuelve a ser rechazado por la academia. El segundo rechazo es el más demoledor porque ya no puede volver a presentarse. Hitler se hunde en una profunda depresión. No hace ningún esfuerzo por encontrar trabajo y engrosa la multitud de los desempleados. Finalmente acaba en un hostal para indigentes, una experiencia que le afectará brutalmente para siempre. Debo a aquel periodo haberme endurecido y sigo siendo capaz de ser duro. Para sobrevivir, vende cuadros de vistas típicas de Viena, pero también se convierte en un atento observador de la política. El ascenso del movimiento socialista le repugna, pero al mismo tiempo le fascina. Estaba convencido de que a menos que la derecha encontrase un antídoto, el mundo entero acabaría siendo comunista. Le intriga especialmente una de sus tácticas. Lo que sí le influyó fue la forma en que los socialistas empleaban la violencia en las calles para hacer llegar sus mensajes con claridad. Conseguí comprender también la importancia del terror físico hacia el individuo y las masas. Otras observaciones empiezan a dar vueltas en la mente de Hitler. En 1910, Viena tiene una numerosa población judía. En la ciudad viven más de 175.000 judíos y Hitler empieza a aborrecerlos. Donde quiera que fuese veía judíos, y cuanto más los veía, más claramente se diferenciaban a mis ojos del resto de la humanidad. Había dejado de ser un débil cosmopolita y me había convertido en un antisemita. Con solo 21 años, los grandes pilares de la perversa ideología nazi están tomando forma en su cabeza. Una gran dureza personal, el nacionalismo extremo, la fe en el uso de la violencia y el terror, y el odio a los judíos. Viena fue y ha seguido siendo para mí la escuela más dura y más completa de mi vida. Allí construí los cimientos de una visión política que ya nunca me ha abandonado. En agosto de 1914 ocurre algo que afectará a Hitler y a todos los pueblos de habla germana terriblemente. Comienza la Primera Guerra Mundial. Con 25 años, aparentemente se une a la multitud enfervorecida el primer día de la guerra. Hay una famosa foto en la que aparece entre la multitud en Odeonsplatz con una gran sonrisa celebrando el anuncio del comienzo de la guerra. Sonríe porque está convencido de que Alemania puede dominar toda Europa y él quiere formar parte de eso. Y ese mismo día se alista para combatir con el ejército alemán.
El joven nacionalista alemán Adolf Hitler se incorpora a un regimiento de infantería bávara como mensajero. Su trabajo consiste en transportar información vital en primera línea. Pero llevar mensajes no era un puesto seguro. Su regimiento sufrió un gran número de bajas y Hitler descubrió que no era un cobarde, que podía mantenerse frío mientras las balas silbaban a su alrededor. En su primer año de servicio, Hitler recibe la codiciada Cruz de Hierro al Valor. Y también demuestra su característica intransigencia. Cuando tropas alemanas y británicas se encuentran en la tierra de nadie el día de Navidad de 1914 y cantan villancicos, él se niega a tomar parte en algo así. ¿Cómo se atreven a fraternizar en una guerra?, dijo. No podemos darle la mano al enemigo al que vamos a matar. Aquella era una guerra hasta las últimas consecuencias, y él quería que la ganara Alemania. Pero en 1918 se acaba su suerte. En la batalla de Ypres queda cegado por un ataque británico con gas venenoso. Es un tipo de gas especialmente virulento llamado gas mostaza que ataca a los pulmones, los párpados y los tejidos blandos. Hitler, herido, es trasladado a un hospital militar en el norte de Alemania para recibir tratamiento. Normalmente, cuando un soldado se ha visto especialmente afectado por este gas, queda cegado, pero la ceguera desaparece en unas horas o días. Pero Hitler, sorprendentemente, no recupera la visión. Los médicos no pueden entenderlo. Se dice que le piden a un eminente psicólogo alemán, Edmund Forster, que lo examine. Forster concluye que su ceguera es histérica, no física. En su opinión, la única forma de curar a Hitler es potenciar su ego. Forster hipnotiza a Hitler y le dice que está ciego, pero que Dios ha hecho de él una persona excepcional, capaz de recuperar la visión simplemente con su fuerza de voluntad. Hitler se convenció de que, a pesar de ser un simple cabo de origen humilde, era un ser especial y que había sido elegido por el destino para tener un papel crucial en la historia. Forster supuestamente dice a Hitler que él es el hombre que puede volver a hacer grande a Alemania. Y es un mensaje que queda grabado en el corazón de Hitler. Él no es como el resto de los hombres. Entonces Forster pone una vela delante de los ojos de Hitler y le dice que si puede ver la llama, está curado. El juego psicológico funciona. Hitler recupera la visión, completamente convencido de que le ha señalado el destino.